Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Su realismo mágico lo convirtió en el más grande y admirado escritor de los últimos tiempos. Lo primero que a mí se me ocurre de un libro es una imagen. En sus raíces encontró los personajes fundamentales de su obra. El abuelo coronel le contaba historias de la guerra, la abuela le contaba supersticiones. Pero seguir su vocación le provocó enfrentamientos con su padre. Mi papá no quería que él fuera escritor, sino abogado. Y antes de alcanzar la gloria, padeció hambre y pobreza. Pasó unas hambres locas allá. Y él cantaba para poder ganarse unos pesitos para comprar comida. Y los pasajes más desconocidos de su vida en París, antes de ser reconocido mundialmente. Empezó a conquistarme, digamos, por el verbo, realmente, por cómo hablaba. Supremamente inteligente, un niño precoz. Él todo lo preguntaba y todo lo entendía. Ese amor del abuelo por sacar de su nieto lo mejor. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Es la novela más traducida de la literatura universal con más de 40 millones de ejemplares vendidos. Y su autor, el más venerado en Latinoamérica. Los lectores de 100 años de soledad son hoy una comunidad que si viviera en un mismo pedazo de tierra sería uno de los 20 países más poblados del mundo. Pero, ¿cómo y cuándo se fraguó lo que es considerada la obra literaria maestra de Gabriel García Márquez? Yendo a Acapulco se me ocurrió, voy a contarla como las veían mi abuelo, mi abuela, mi mamá. Y cómo vivió su autor el nacimiento de su obra cumbre y su ascenso a la fama. Mercedes hizo sus cuentas astrales y le dijo a su paciente casero sin el mínimo temblor en la voz: podemos pagarle todo junto dentro de 6 meses. Este programa recupera las voces de aquellos que conocieron de cerca a Gabriel García Márquez y junto con ellos recorre sus pasos desde el surgimiento del boom de la literatura latinoamericana. Los autores del boom son la primera generación que puede vivir exclusivamente de su trabajo literario. Hasta el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura. Esto es como asistir uno a su propio entierro, me dijo. Además de la confrontación violenta con uno de sus más entrañables amigos. Llegó García Márquez y Vargas Llosa lo recibió con un puñetazo. Y la dramática condición de salud que el escritor padeció en sus últimos años. Estoy perdiendo la memoria y sin la memoria no sé nada. Esta es la historia del escritor colombiano que convirtió el realismo mágico en algo universal y cuya vida fue tan fascinante como sus novelas. Es la historia detrás del mito de Gabriel García Márquez, segunda y última parte. Sin duda alguna, 100 años de soledad es un texto rotundamente colombiano, pero de cuna mexicana. ¿Cómo es que este libro, que en 2016 ha contabilizado más de 30 millones de ejemplares vendidos, fue escrito por Gabriel García Márquez en México? Tras el triunfo de la Revolución Cubana, ocurrido el 1 de enero de 1959, Gabriel García Márquez apoyó al régimen de Fidel Castro, con quien desde entonces tuvo una larga y sólida amistad. Esta amistad cada vez está más fuerte, ¿no? Cada vez más fuerte, como tiene que ser, pero fue fuerte desde el principio. ¿En qué se fundamenta esta amistad, comandante? En que somos dos tipos especiales, dos aventureros los dos. Pero aventureros es lo que le va bien, de manera que... Y gente capaz de sentir afecto. Invitado a trabajar a la recién creada agencia de noticias Prensa Latina, que patrocinaba el gobierno cubano, García Márquez se instaló como corresponsal en Nueva York, donde sus lazos con Fidel Castro fueron puestos a prueba. El director de Prensa Latina, Ricardo Massetti,
renunció a su cargo tras un intenso hostigamiento y espionaje del Partido Comunista Cubano. García Márquez se vio obligado a renunciar junto con su amigo Plinio Apuleyo Mendoza, sin saber que aquella decisión sería el preámbulo de uno de los capítulos más gloriosos de su vida. Me fui a Nueva York, encontré a Gabo, y Gabo ya renunció, también, de solidaridad con Macetti. Entonces Gabo dijo, yo no me regreso a Colombia, porque allá me van a atrapar y yo me voy para México. Con los pocos dólares que le quedaban, García Márquez viajó a la Ciudad de México junto con su familia. No tengo ni siquiera plata para tomar un avión, me voy en autobús a México, pero ni siquiera llego a México en autobús, llego hasta Nueva Orleans, mándame apuesta restante lo que puedas. Le mandé $150 y creo que llegó con $20 a México. Una vez en la terminal de trenes de Buenavista, en la Ciudad de México, Álvaro Mutis, compatriota y amigo de Gabo, le dio la bienvenida. García Márquez empezó a trabajar como editor de las revistas La Familia y Sucesos para Todos. Pero en 1965, 3 años después de haber llegado a México, renunció a estas y se dedicó por completo a escribir la novela que había concebido muchos años atrás. En su biografía, Vivir para contarla, García Márquez relata que siendo un adolescente, acompañó a su madre a Aracataca para vender la vieja casa de los abuelos, aquella en la que transcurrió su niñez. Su hermana Aida comparte la anécdota. Ya mi mamá cuando llegó a esa casa y vio esa casa en el suelo destruida y Gabito vio todo lo feliz que fue eso le removió todo. Entonces dijo, voy a escribir un libro que se llame La Casa. García Márquez tenía en aquel momento 23 años. Estaba en el Heraldo de Barranquilla, en el periódico. Publicaba unos textos en el periódico que parecían como locuras, unas cosas que no venían al caso. Se llamaban La Casa. Y entonces ya uno hoy comprende todo. Eran aproximaciones a lo que quería hacer. A mis 38 años y ya con 4 libros publicados desde mis 20 años, me senté ante la máquina de escribir y empecé. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase, ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses. En México con su familia iban a unas vacaciones y cuando iba manejando súbitamente tuvo la visión que le reveló cómo tenía que escribir esa novela. Eso fue yendo a Acapulco, se me ocurrió, voy a contarla como las veían mi abuelo, mi abuela, mi mamá. ¿Cómo sobrevivieron García Márquez y su familia durante los largos meses de gestación de la novela? Su esposa Mercedes Barcha fue fundamental. Le dijo, ya sé cómo escribir la novela, pero qué vaina, no voy a poder, voy a tener que sacarle raticos, porque tengo que seguir trabajando en la agencia de publicidad donde él estaba, para poder sobrevivir. Nosotros vivimos de eso, del salario que me pagan. ¿Sabe qué le contestó Mercedes? Dijo, su obligación en esta casa es escribir. Usted se sienta a escribir. Mercedes es una persona que no está casada con un genio, es su marido y hace la vida de una mujer con su marido. O sea, de apoyarlo, de estimularlo, de facilitarle la vida. Habíamos resistido a la tentación de los préstamos con interés hasta que nos amarramos el corazón y emprendimos nuestras primeras incursiones al Monte de Piedad. Hubo que apelar a las joyas que Mercedes había recibido de sus familiares a través de los años. El experto las examinó con un rigor de cirujano. Pasó y revisó con su ojo mágico los diamantes de los aretes, las esmeraldas del collar, los rubíes de las sortijas y al final nos los volvió con una larga Verónica de novillero. Todo esto es puro vidrio. En los momentos de dificultades mayores, Mercedes hizo sus cuentas astrales y le dijo a su paciente casero sin el mínimo temblor en la voz, podemos pagarle todo junto dentro de 6 meses. Perdone, señora, le contestó el propietario, ¿se da cuenta de que entonces será una suma enorme?
Me doy cuenta, dijo Mercedes impasible, pero entonces lo tendremos todo resuelto. Esté tranquilo. Frente a tal acto de amor y valentía por parte de su esposa, García Márquez no dejó de teclear su máquina de escribir con total disciplina. Yo escribo todos los días de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde, que es un horario que me impuso el colegio de mis hijos. Es decir, yo estaba acostumbrado, cuando ellos iban al colegio, yo me sentaba a escribir, y cuando regresaban del colegio ya era la hora de comer. Eso me servía a mí de guía. A donde llegó fue a consecuencia de esa disciplina férrea que se trazó en su vida. Entre las tantas anécdotas que acompañan la escritura de 100 años de soledad, está la más triste de todas: la muerte del coronel Aureliano Buendía. Salió de su pequeño estudio, de su cuarto donde estaba escribiendo. Y cuando salió, Mercedes estaba por ahí y García Márquez estaba llorando. Mercedes se asustó. Le dijo, ¿qué te pasa? Y cuando Gabo fue a explicarle, Mercedes le dijo, ya sé. Se murió el coronel Buendía. Eso fue exactamente lo que había escrito ese día. En agosto de 1965, Gabriel García Márquez puso punto final a 100 años de soledad para enfrascarse en una nueva odisea: su publicación. Esperanza Araiza. Cuando le propuse que me sacara en limpio la versión final, la novela era un borrador acribillado de remiendos, primero en tinta negra y después en tinta roja para evitar confusiones. Pocos años después, Pera me confesó que cuando llevaba a su casa la última versión corregida por mí, resbaló al bajarse del autobús con un aguacero diluvial y las cuartillas quedaron flotando en el cenagal de la calle. Las recogió empapadas y casi ilegibles con la ayuda de otros pasajeros y las sacó en su casa, hoja por hoja, con una plancha de ropa. Cuando termina García Márquez la novela, tenían que mandar el original a Buenos Aires. Un paquete de 590 cuartillas escritas a máquina, a doble espacio y en papel ordinario, y dirigidas a Francisco Porrúa, director literario de la Editorial Sudamericana. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales y dijo: son 82 pesos. Mercedes contó los billetes y las monedas sueltas que le quedaban en la cartera y se enfrentó a la realidad. Solo tenemos 53. Abrimos el paquete, lo dividimos en dos partes iguales y mandamos una a Buenos Aires. Solo después caímos en la cuenta de que no habíamos mandado la primera sino la última parte. Pero antes de que consiguiéramos el dinero para mandarla, ya Paco Porrúa, nuestro hombre en la Editorial Suramericana, ansioso de leer la primera mitad del libro, nos anticipó dinero para que pudiéramos enviarlo. La primera edición de 100 años de soledad fue publicada por la Editorial Sudamericana en junio de 1967 y constó de 8.000 ejemplares. Fue la voz que narró Latinoamérica al mundo. El mapa de la literatura cambió con 100 años de soledad. Ofreció al mundo a un continente mágico donde se descubría el hielo cuando se estaba descubriendo en otros la bomba atómica, y también donde se podía uno salir volando por la ventana. La llamaron la Biblia de Latinoamérica, porque nos cuenta cómo se forma una sociedad desde el principio. Se convierte en el libro más vendido en español después del Quijote. Toda mi vida y toda mi obra se me ha ido tratando de explicarme, de contestarme a mí mismo esta pregunta: ¿qué es la soledad? En realidad se habla de la soledad del poder, de la soledad del corredor de fondo, de la soledad del escritor. Se habla de la soledad de cada uno. Gracias a 100 años de soledad, García Márquez formaría parte del llamado boom latinoamericano, un fenómeno literario que permitió que el trabajo de un grupo de escritores, entre quienes figuraban Mario Vargas Llosa de Perú, Julio Cortázar de Argentina y Carlos Fuentes de México, tuvieran difusión a nivel mundial, desafiando los convencionalismos establecidos por la literatura clásica.
Los autores del boom son la primera generación que puede vivir exclusivamente de su trabajo literario. Tenían iniciativas conjuntas, organizaban revistas, tenían proyectos literarios, de libros de cuentos, novelas a cuatro manos. Gabriel García Márquez es el gran autor del boom en el sentido de que es él quien provoca la explosión de ventas que arrastra a todos los demás. El éxito de los llamados escritores del boom latinoamericano se debió en gran parte a que sus novelas fueron las primeras de América que se publicaron en Europa, comenzando por Barcelona, España. Cuando publica 100 años de soledad se produce una metamorfosis, se convierte en el escritor más famoso del mundo. Y eso coincide con su llegada a Barcelona porque su agente Carmen Balcells quería tenerlo cerca a él, a Vargas Llosa y a todos los autores. La madre de García Márquez era tan supersticiosa que cada vez que alguno de sus hijos subía a un avión, prendía una veladora. Gabriel, por su parte, combatía la mala suerte con flores amarillas. El 30 de mayo de 1967, la editorial sudamericana publicó 100 años de soledad, la historia de la familia Buendía y sus 7 generaciones. 15 años después, el 21 de octubre de 1982, Gabriel García Márquez, su autor, fue laureado con el máximo reconocimiento al que puede aspirar un escritor, el Premio Nobel de Literatura. Tenía 55 años. El premio Nobel pesa como responsabilidad, y eso es para bien. Pesa para mal por la enorme cantidad de fama suplementaria que trae y que, en fin, yo creo que para mí no era necesaria. Ya nosotros teníamos como 5 años atrás, la familia, me refiero a la familia, como una esperanza que iba a suceder. Porque ya la opinión, ya la crítica internacional sobre su obra daba bastante motivo para pensar que estábamos a puertas de un premio Nobel para Gabito. Fue una consagración, un reconocimiento universal y yo creo que el premio Nobel más popular que ha habido en la historia de la literatura. Acompañado por su esposa Mercedes Barcha, sus hijos Gonzalo y Rodrigo, sus amigos Álvaro Mutis y su esposa, Plinio Apuleyo Mendoza y su expareja Tachia Quintanar, García Márquez vivió una de las noches más importantes de su vida en Estocolmo, Suecia, no sin antes atravesar por un pequeño conflicto en torno a su vestimenta. El escritor se negó a asistir de frac debido a su superstición personal. Yo estoy precisamente en una discusión con la gente de la Academia Sueca porque ellos aceptan que no lleven frac los premiados que tienen trajes nacionales. Yo he tratado de demostrarle que hay un traje nacional del Caribe, que es la guayabera, que en México y prácticamente en todos los países del Caribe se considera como traje de etiqueta. Parece que mis argumentos no son muy convincentes porque insisten en que no, en que debe ser con frac. De todas maneras, si me lo pongo, llevaré una rosa amarilla que es el conjuro de todas las malas suertes que puede haber. Porque de todas maneras yo siempre he pensado que el frac es de mala suerte. Porque la única vez que he visto a alguien con frac era un muerto. Ya llegó el momento de recibir el premio, ir a la ceremonia. Bajamos las escaleras y ese hotel estaba repleto de gentes con frac. Y Gabo, que estaba al lado mío, no me lo dijo a mí, pero se lo escuché porque estaba yo al lado de él bajando las escaleras. ¿Verdad? Esto es como asistir uno a su propio entierro, me dijo. Qué distantes habían quedado entonces los años en los que Gabriel García Márquez era un completo desconocido. Aquellos en los que para sobrevivir combinaba la faena de la escritura con el que consideraba el mejor oficio del mundo, el periodismo. García Márquez tiene una obra periodística voluminosa. En textos compilados son 5 libros bastante grandes. Gabriel García Márquez comenzó su carrera como periodista, aunque siempre fue un duro crítico del oficio. Yo mismo me he considerado siempre un periodista. Creo que siempre he seguido siendo un periodista. Conozco el trabajo de los periodistas, sé lo que ellos quieren hacer, sé lo que les cuesta su trabajo. En 1994, y buscando trabajar por la excelencia del periodismo, Gabo creó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en Cartagena, Colombia, para ofrecer estímulos a través de talleres y seminarios a nobles periodistas. Gabo apreció la idea de que el periodismo era una manera de entrarle a la vida, de conocerla. Además del periodismo, a García Márquez le apasionaba también el cine. Él, cuando cerraron el periódico, se quedó allá en Europa.
y se fue a estudiar cine. Entonces cogía un papel cuadriculado y entonces iba dibujando en secuencias toda la representación del cine. En 1986, García Márquez presidió la Fundación Nuevo Cine Latinoamericano y creó la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Esta es la casa de ustedes, la casa de todos, a la cual lo único que le falta para ser completa es un letrero que se vea en todo el mundo y que diga con letras urgentes: se aceptan donaciones. La cercanía y pasión del escritor colombiano por el cine también tuvo sus inicios en 1954, cuando codirigió La Langosta Azul. En los 60 experimentó una fructífera etapa como guionista de cine, incluso al adaptar sus propios cuentos cortos, como En este pueblo no hay ladrones, donde realizó una breve actuación junto a Luis Buñuel y Carlos Monsiváis. Gabriel García Márquez adoraba el cine. Él era un cineasta, un cinéfilo. Y yo le decía de broma a él que yo estoy seguro que él cambiaría su premio Nobel por un Oscar. Se reía mucho. Cuando Gabito llega a México, se encuentra con sus amigos, Carlos Fuentes o con otros más. Y entonces él, ¿qué hace? Comienza a hacer guiones de cine. Hacían guiones, querían escribir guiones para un productor que era un productor muy ilustrado, que era Manuel Barbachano Ponce. Todos se los rechazaban o se los transformaban absurdamente. Le dijo García Márquez a Fuentes: bueno, Fontacho, porque así le decía, yo quiero que usted me diga si vamos a seguir haciendo estas vainas o nos vamos a dedicar a escribir la novela que podemos escribir. Sucesivamente el escritor fue sumando cada vez con mayor acierto títulos a su larga lista de guiones y adaptaciones, como El Gallo de Oro, en 1964, bajo la dirección de Roberto Gabaldón, o Tiempo de Morir, en 1966, dirigido por Arturo Ripstein, quien con el paso del tiempo se ganó la confianza del premio Nobel para llevar a la pantalla grande El coronel no tiene quien le escriba. García Márquez, que había trabajado con Ripstein 2 películas, le dijo: quiero que hagas El coronel no tiene quien le escriba. Y él entró como productor en la película. Lo de siempre, y para usted, coronel, lo de siempre. Sí, mi agua, la de siempre. Y bueno, cuando empezamos a trabajar, una cosa muy curiosa que pidió García Márquez, tomando en cuenta que él nos había llamado, es: yo no quiero leer el guión, no quiero estar involucrado en ninguna decisión, quiero ver la película como un espectador más. El coronel goza de cabal salud, está muy bien, estamos a punto de tenerla totalmente lista. La prensa había manejado al principio que sería Ignacio López Tarso y no Fernando Luján el protagonista. Maestro, platíquenos, que ya se dio los derechos siempre del coronel no tiene quien lo escriba, el señor Ripstein. Sí, ya se empieza a hacer, ya eso hace tiempo, ya eso no es noticia. Pero todavía no se habla de quién es el protagónico. Se había hablado de Ignacio López Tarso. No, nunca se habló de Ignacio López Tarso que yo sepa, es decir, en la producción. El coronel no tiene quien le escriba fue estrenada en una función especial en la Residencia Oficial de Los Pinos, a donde el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, estuvo acompañado por el escritor colombiano, la esposa de este, Mercedes Barcha, y el elenco de la película. De momento se quedó sentado. Terminó la película, nos salimos a un pequeño convivio que había ahí para que cenáramos algo, y él estaba sentado, no salía. Todos preocupados, ¿qué le había parecido? A él no le había agradado mucho la idea de la mujer, el personaje que hacía, porque en la novela no está, además, en el que hace Marisa Paredes. Salió, yo me le acerqué, el señor hiciera su opinión, me dijo: yo lo pensaba un poco más alto, pero está muy bien hecho el personaje. Y aunque varios de sus libros fueron llevados al cine, como El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, o Del amor y otros demonios, García Márquez siempre se negó a que su máxima obra, 100 años de soledad, fuera expuesta en la pantalla grande. Gabón nunca dio los derechos de 100 años de soledad, pero de pronto sus herederos, Mercedes o sus hijos, deciden algún día darlo.
El término macondo con que Gabriel García Márquez bautiza al lugar de su novela, 100 años de soledad, es un término de origen bantú que significa plátano y fue tomado por el autor de un letrero que vio en la hacienda bananera Nuestra Señora del Espíritu Santo, propiedad de Manuel Dávila García, en Sevilla, Colombia. A lo largo de su fecunda vida, los amigos de García Márquez fueron vitales. No tengo una definición de lo que es la amistad, pero yo no recuerdo haber perdido un amigo. Él decía que él escribía para que sus amigos lo quisieran más, pero es que fue un amigo leal. Gustavo Ibarra Merlano, Héctor Rojas Erazo, Clemente Manuel Zavala, y si seguimos buscando, seguimos encontrando amigos fundamentales, Álvaro Mutis, Carlos Fuentes. A Carlos Fuentes le debía a García Márquez el haber hecho esa conexión con Argentina. Yo llego con mis libros para que él me los firmara y cuando llegamos a una escena muy pequeña de 5 o 6 personas, me encuentro que él llevaba mis discos para que yo se los autografiara. Entonces yo casi me caigo de espaldas. Lo recuerdo como un gran amigo. Cuando me dijeron, anunciaron, había yo obtenido el Cervantes, él vino aquí con un ramo de rosas amarillas y yo fui a recibir las rosas. Pero de entre toda esa gama de amistades, García Márquez mantenía una entrañable relación con el escritor peruano, Mario Vargas Llosa. ¿Qué fue lo que puso fin a aquella hermandad? Vargas Llosa admiraba a García Márquez. La primera vez que se vieron fue en el año mágico de 1967 también, porque se vieron en Caracas, donde Vargas Llosa iba a recibir el premio Rómulo Gallegos y ya sellaron una amistad que parecía eterna, ¿no? Y que llevó, por ejemplo, a Vargas Llosa años después irse a vivir a Barcelona para estar al lado de su amigo y se fueron a vivir a la misma manzana. Era habitual ir a comer a casa de uno y acabar tomando el café en casa del otro. Pero el 12 de febrero de 1976, frente al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México y ante el asombro de muchas personas, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez protagonizaron una escena jamás imaginada. Sí, yo estuve en el momento del golpe. Se estaba exhibiendo una película que se llamaba Los Andes, entonces esa película la fue a ver Vargas Llosa y entonces llegó García Márquez y Vargas Llosa lo recibió con un puñetazo que lo tiró al suelo, entonces todos nos quedamos así muy sorprendidos, entonces yo rápidamente fui y compré un filete para ponérselo en el ojo a García Márquez. Y ya se fueron García Márquez y Mercedes en el automóvil, el bochito, el Volkswagen de la China Mendoza. García Márquez no se esperaba recibir un puñetazo, se quedó muy sorprendido. Cuando lo recibió dicen que comentaba me ha pegado, como si no se lo pudiera creer. Al día siguiente llamó a amigos comunes que tenían, amigos de Barcelona, y les preguntó, ¿pero qué historia le contaron a Mario para que me pegara? De acuerdo con las versiones extraoficiales, Mario Vargas Llosa le había reclamado al escritor haber sugerido a su esposa, Patricia Llosa, que se separara de él por una supuesta infidelidad. Otra versión supone que para vengarse de su esposo, Patricia había dado a entender a Vargas Llosa que García Márquez le habría hecho una propuesta indecorosa. Vargas Llosa y Patricia en aquella época tuvieron una crisis matrimonial, pero después se reconciliaron y en una reconciliación que dura hasta el día de hoy, ¿no? Y en esa reconciliación pues Patricia le explicó la conversación que había tenido con García Márquez y fue lo que le indignó. Fue una tontería muy grande. Llegó Patricia a Barcelona a buscar de nuevo un apartamento porque como quieran resultó regresarse. En cabo le dijo a Carmen Balcells, mira, hazme un favor, invita a Patricia, a Carlos Barral, a un poco de amigos y así puedo saludar a Patricia. Y hubo una cena, se vieron todos. Cuando venían de camino allá para llevar al hotel, todo el grupo se bajaron a una famosa discoteca a tomarse una última copa allí en grupo. Después llegaron al hotel y Patricia le dijo, Carmen, tú me recoges mañana que voy al aeropuerto. Ella le dijo, no puedo. Entonces Gabo dijo, bueno, yo te llevo al aeropuerto mañana. Entonces allí tuvieron una conversación de amigos y en esa conversación de amigos, que solo conocen ellos dos y García Márquez ya no está, o sea que solo Patricia Llosa puede decir lo que se habló en esa conversación, pues parece ser que el colombiano deslizó algún comentario o le informó de algunas cosas que Vargas Llosa cree que tenía que haber guardado en secreto. ¿Alguna vez existiría una posibilidad de un reencuentro con García Márquez, de una reconciliación? Mire, esas cosas no se planifican, esas cosas ocurren o no ocurren. Creo que cualquier anticipación a ese respecto sería inútil.
En un acto de caballerosidad, ambos escritores guardaron celosamente en secreto la causa de aquel desencuentro que 2 días después, el fotógrafo Rodrigo Moya del diario La Jornada dejaría plasmado en esta fotografía. Él posó primero muy serio, con el semblante adusto, digamos, y el fotógrafo le dijo que sonriera, que quería, y la foto que ha pasado a la historia de ese golpe pues es el Gabo sonriendo. A su muerte, Gabriel García Márquez dejó una novela inconclusa titulada En agosto nos vemos. La historia de una mujer de alta sociedad que va a visitar cada agosto una ciudad balnearia en la costa colombiana. Con 80 años recién cumplidos, Gabriel García Márquez volvió a su natal Aracataca, el lugar que marcó el principio de todo en su vida y en su obra literaria. Fue junto a su esposa, Mercedes Barcha, y a bordo del tren amarillo, aquel que 60 años atrás había abordado junto a su madre para vender la casa de su abuelo, la casa de sus recuerdos. Íbamos en el tren, García Márquez, su mujer, su hermano Jaime, unos invitados, la ministra de Cultura de Colombia. Íbamos mi mujer y yo, mis compañeros de radio, de RCN Radio y hoy transmitimos el viaje. Eso fue de las cosas más bellas del mundo. Estábamos viajando por entre las páginas de 100 años de soledad, cuando pasamos por las bananeras, por cada pueblo. Al llegar a Aracataca, cuando vi a García Márquez asomado en la ventanilla del tren, bañado en lágrimas. Entonces vi que mis compañeros lo iban a entrevistar y dije, déjenlo quieto, a un hombre que está en esa emoción no lo interrumpan ni lo molesten. Yo vi la emoción de García Márquez al llegar a su pueblo. Sobre todo, usted no se imagina lo estremecedor que fue cuando nos asomamos en la plaza de Aracataca y él vio a la gente de su pueblo vestida como los personajes de sus novelas. Había uno que tenía el atuendo del gitano Melquíades. Había otro que andaba montado en un caballo con una espada de palo y un fusil en la espalda, que era el coronel Aureliano Buendía. Fue realmente emocionante. Yo entendí a García Márquez ese día. Entendí por qué no había querido volver mucho antes. Porque los recuerdos no se confrontan con la realidad. Gabriel García Márquez sabía que el paso del tiempo no había dado tregua a aquellos vestigios que lo vieron jugar, que lo vieron crecer, correr, deambular por los pasillos y calles de la ciudad, aquellos sitios donde forjó historias imaginarias. Una de estas reliquias de su pasado era la casa de sus abuelos, la misma que su madre había vendido hacía unos años y que al paso del tiempo perdió toda esencia para convertirse en un museo dedicado a su propia figura y grandeza. Para Gabriel García Márquez, el encuentro con la vieja casa de Aracataca, que fue sin duda el origen de su obra maestra, 100 años de soledad, fue un momento de decepción, impotencia y nostalgia. Él pasó por el frente de la casa, la nostalgia lo invadió, empezó a llorar y no fue capaz de entrar a la casa. Él decía que para él era muy duro pues recordar aquí. García Márquez siempre mantuvo un cariño especial por Aracataca, misma que en el día de su visita recorrió. En cada pared pintada, en cada lugar importante, muestras de que Gabo sigue ahí. Desde la escuela donde tuvo su primer encuentro con las letras, hasta el lugar donde conoció por primera vez el hielo, de la mano de su abuelo. Este es precisamente el lugar donde llegó a conocer el hielo, la planta de hielo. Estaba construida en madera. Aquí fue donde el coronel traía a Gabo, porque el hielo lo vendían por fragmentos. Entonces los cortaban pedacitos y los vendían por centavos. El hielo venía por el agua, la metían por un cogedero. De aquí llegaba a una alberca. Ahí en la alberca metían los moldes de hielo como se hacían el hielo antiguamente. Aquí hacían a poner como unos 5 metros, había una alberca aquí, metían los moldes de hielo y de aquí repartían el hielo para la zona bananera y para los lados de Valledupar. La estación del ferrocarril en cuanto a la vida de Gabo es muy importante porque este era el lugar donde llegaba Gabo todos los días a recibir y a enviar una carta al tío Juan de Dios
desde Santa Marta, que él estaba allá, vivía allá. Entonces a través de ese medio se comunicaban diariamente. Todos los días venía él a traer esa carta con su abuelo, con Papalelo, como le decía él. Esta institución lleva el nombre Gabriel García Márquez y es precisamente el lugar donde Gabo estuvo por última vez. Aquí fue el lugar de acogimiento durante ese día. Verlo es porque él fue un gran escritor, un gran hombre con Aracataca. Nos dejó su casa para recordarlo ya que él falleció y Aracataca lo lleva en el corazón. Él estará en otro mundo, pero él está en el corazón de Aracataca. Si yo moría primero, me hacía un retrato. Oh, si yo moría primero, me sacaba un son. Ahora prefiero esta condición, que me hiciera retrato y no sacarle el son. Pero, ¿acaso es verdad que a pesar de haber llevado en alto el nombre de su país por el mundo, García Márquez fue criticado por sus compatriotas? Pueblo colombiano tiene dos sentimientos encontrados sobre García Márquez. Una enorme admiración intelectual al escritor, al que supo describir nuestra alma mejor que nadie, pero no lo quieren como ser humano. Se les metió en la cabeza que se fue de Colombia. De Colombia se ha tenido que ir, sobre todo en aquellos tiempos, mucha gente buscando un futuro. Aquí no había editoriales. Luego regresa a Colombia y tiene el problema político horrible en que lo estaban acusando. Capturaron a un guerrillero muy joven, cerca de Bogotá, un muchacho de 18 años, y dijo que él había sido entrenado en Cuba y que el que lo habían entrenado en el uso del armamento era García Márquez. Por Dios, García Márquez no ha visto un fusil en su vida. Y a García Márquez entonces ya estaba amenazado de que lo iban a coger preso y se fue. Y entonces la gente se molesta por eso. Entonces el pueblo colombiano dice, no vivía aquí, era más mexicano que colombiano. La culpa no es del pueblo colombiano, que piensa así. La culpa es del Estado colombiano. Este país ha estado tan abandonado toda la vida de sus gobernantes, de sus administradores, que la gente busca soluciones como sea. Y entonces le dicen a uno, es que García Márquez nunca quiso hacer una carretera en su pueblo. García Márquez no era el ministro de las obras públicas, les digo yo, eso lo hace el gobierno, el Estado. Los escritores escriben, los pintores pintan, los músicos componen, el Estado hace carreteras. Él nunca cambió de nacionalidad, nunca quiso renunciar. Y Mercedes y él son colombianos. Colombianos con familia mexicana. Además llamó la atención, sus libros todos ocurren en Colombia. Después de aquel viaje por Aracataca, Gabriel García Márquez empezó a cerrar su ciclo creativo. Había escrito sus últimos relatos imaginarios, coronando su trayectoria con el primer tomo de su autobiografía, Vivir para contarla, que pretendía completar con otros 2 libros, pero desde aquella visita a su pueblo natal, había mostrado dificultad para evocar sus recuerdos. Un aviso de que su memoria languidecía. Decían, ay, que ya Gabito está perdiendo, que ya no es lo mismo, que él a veces que se queda callado. Yo a veces que estaba hablando con él y veía que se perdía como en la conversación, perdía como el hilo. Estábamos en esta ciudad, en Cartagena de Indias, la noche en que me dijo espontáneamente que no iba a escribir más y no escribió nunca más. Estábamos aquí al frente del mar, en la casa de huéspedes de la Presidencia de la República. Había un homenaje a los escritores del AI Festival de Literatura. Estaba Fuentes ahí esa noche, entre otros. Y cuando nos veníamos, mi mujer y yo, García Márquez nos pidió el favor de traerlo en nuestro carro. Y me dijo, no escribo más. ¿Cómo? Dijo, no escribo más. Pero tú publicaste, le dije yo, un volumen de memorias y dijiste que son 3, faltan 2. Me dijo, no va a haber ni 2 ni 3, no. Le dije, ¿pero qué pasó? Y me dijo, estoy perdiendo la memoria y sin la memoria no sé nada. Yo escribo lo que recuerdo. Y ese día entendí que no escribía más. Es una cuestión hereditaria, ¿no? Su madre también tuvo esta mismo mal. Es curioso que uno de los episodios más memorables de 100 años de soledad sea justamente el de la peste del olvido. Y es un poco prefigura ese olvido en el cual se sumió García Márquez en los últimos años. 2 hermanos de él murieron con Alzheimer y la madre también. Un acto de coraje, como usted dice, valeroso. Asumir la realidad, renunciar a la vida. Escribir era su vida. Y ese día dijo, bueno, la realidad es que ya estoy perdiendo la memoria. La realidad es que ya no tengo la materia prima de mi trabajo, que es el recuerdo. Cuando llegamos aquí, mi mujer se acercó al ascensor, hundió el botón en la pared y como si estuviera hablando con la puerta del ascensor, dijo, la vejez debería saber que ciertas personas merecen respeto. Unos años antes, en mayo de 1992,
Gabriel García Márquez ya se había enfrentado al primer aviso de su decadencia física, un tumor canceroso en un pulmón. Gabito tuvo un cáncer de pulmón y él le sacaron el lóbulo superior derecho porque le encontraron como el tamaño de una lenteja. Después, entonces él se curó de eso. Después él empezó un cáncer linfático y de ese cáncer linfático lo llegaron a curar. Pero en 2014, el mal canceroso resurgió causando mayores estragos en el cuerpo ya cansado de Gabriel García Márquez. Estaba bien. Por eso me llama tanto la atención que fuera que regresara otra vez la enfermedad. Él estaba enfermo, pero habían dicho que estaba mejor. ¿Quién iba a pensar que se iba a morir? Imposible. Si él se le veía vida. El 31 de marzo de 2014, Gabriel García Márquez fue internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, con síntomas de neumonía, un cuadro infeccioso en las vías urinarias y deshidratación. Estable, regresó a su casa del Pedregal, donde cumplió 87 años, y como siempre, salió a saludar a la prensa que lo visitó para felicitarlo. Esa sería la última vez. El 17 de abril, Jueves Santo, el escritor falleció. Ha muerto un gran escritor cuyas obras dieron gran difusión y prestigio a la literatura de nuestra lengua. Sus novelas le sobrevivirán y seguirán ganando lectores por doquier. Acaba de fallecer el maestro. Yo no lo pensaba eso, pero sí, Aida y yo le ofrecíamos a Dios acá que si él iba a sufrir, que se lo llevara, si era la voluntad de él. Gabriel García Márquez recibió el homenaje póstumo del pueblo mexicano, del colombiano y del de todos los países de América, donde su genio dejó una huella indeleble. Y en medio de la consternación surgió la interrogante: ¿dónde reposarán las cenizas del Gabo? Este es un sentir muy particular, que estén en Cartagena, porque en Bogotá no está la mayoría de la familia, hay bastantes familias, pero no como en Cartagena están sus hermanos todavía. O como han pensado, que de pronto dividan las cenizas, que queden allá y acá. Es un reparto justo, la verdad es que lo que importa sobre todo es que vamos a compartir su memoria. Él decía que no le gustaba que la cremaran, yo no sé por qué pensaron ahora. Yo no quiero que ni siquiera que la dividan, sino que esté junto con la de mi papá, mi mamá en la catedral o en San Pedro. Gabo se sintió reconocido, amado y además tuvo todo el éxito. Y a mí me parece que él murió pleno además y con amor de familia y con amigos y con libros. Muy triste muchísimo. Es un amigo de toda la vida, que fue como si le muriera uno, ¿quién? Un hermano, más o menos, sí, un hermano bien entrañable. Eso es la muerte del Gabo. Y en México, gracias por todo lo que hicieron por García Márquez. Cuando más lo necesitaba, le tendieron la mano. Más vale recordarlo cantando vallenatos y siendo feliz. Somos privilegiados de haber sido contemporáneos de García Márquez. Un gran agradecimiento a México, porque de verdad que no solo es la acogida, ¿no?, sino el cariño. Pues uno vio en ese funeral a la gente. Ay, no quiero hablar de eso. Yo me siento como sobreviviente, una cosa muy extraña de ver que ese amigo que uno tenía tal ya se convirtió en un personaje universal y para siempre. Es una experiencia para uno humana maravillosa. ¿Por qué no me hace el favor de hacerme la última pregunta? ¿Cuál sería su visión de la muerte? Mire, yo no tengo una respuesta para eso. Y es la verdadera. Lo único malo de la muerte es el para siempre.
Esta fue la historia detrás del mito de Gabriel García Márquez.